Siempre que doy una conferencia, muestro imágenes, digamos del telescopio espacial Hubble, una imagen de un cúmulo de galaxias. Quiero decir, la poesía de ello, ambos hemos hablado de la poesía de la ciencia, pero lo espiritual. La inspiración espiritual que obtienes al mirar una imagen de un cúmulo de galaxias, ubicado a 5.000 millones de años luz de nosotros, donde cada punto en esa imagen es una galaxia, la luz de esas estrellas dejó esas estrellas antes de que se formaran nuestro Sol y la Tierra, lo que significa que ahora muchas de las estrellas en esa imagen ya no existen. Y si hubiera civilizaciones alrededor de esas estrellas, cada una de esas galaxias contiene 100.000 millones de estrellas. Cualquier civilización que existiera alrededor de esas estrellas ya no puede existir. Simplemente abre tu mente a la maravilla. Y por lo tanto, realmente siento muy fuertemente que, aunque la ciencia per se puede que no proporcione el consuelo directo, puede y debería proporcionar una maravilla espiritual. No solo maravilla, sino que debería proporcionar un consuelo espiritual. Mira, cuando nosotros hablamos de esto anoche, le decimos a nuestros hijos, cuentos de hadas para consolarlos. Se los contamos para hacer su vida divertida. Hablamos de Santa Claus, el conejo de Pascua, pero luego decidimos que, ¿sabes qué? Es mejor para ellos saber cómo funciona realmente el mundo. Y puede ser un poco menos consolador. Pero de hecho, saber que tienen el control de sus vidas, en realidad es empoderador. Y muchos de nosotros, si eres un buen padre, quieres enseñar a tus hijos cómo empoderarse. Y aún así, pero la religión, y en la religión a menudo se habla del rebaño, los niños, te trata efectivamente como a un niño. Dice que es mejor para ti creer en una fábula que en la realidad. Y a menudo, cuando termino una conferencia sobre cosmología, señalo que las dos cosas que la cosmología moderna nos ha enseñado son que, primero, eres mucho más insignificante de lo que jamás pensaste, y segundo, que el futuro es miserable. Pero eso debería hacerte sentir bien, no mal, porque realza exactamente lo que estabas hablando. Somos tan afortunados de estar vivos hoy y dotados de una conciencia donde nosotros, por cualquier razón fortuita, en una estrella aleatoria, en una galaxia aleatoria, en medio de la nada, somos capaces de evolucionar una conciencia, vivir en un planeta relativamente quiescente. Y por lo tanto, realmente creo que la ciencia puede proporcionar un verdadero consuelo al decir, mira, una vez que aceptas la realidad, es liberador. Primero que nada, lo que has demostrado es que cuando tú impones la religión a los niños, lo cual es abuso infantil. Antes de que incluso tengan un estas son profundas, ¿sabes? Eres un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida estudiando las profundas preguntas de la teología. Son preguntas profundas. No son algo de lo que hablas. No hablas sobre el libertarismo o los ideales conservadores con un niño de 3 años. Pero tú lo impones cuando tienen 3 años. Es muy diferente. Difícil abandonar esas cosas. Es muy difícil para cualquiera de nosotros que fuimos criados en una casa religiosa abandonar completamente esas nociones. Porque cuando eres un niño, no tienes las habilidades cognitivas. Y de hecho, tú eres... Estas cosas simplemente se convierten en dogma. Pero la otra cosa que sugieres que de alguna manera... Este mito que ambos de ustedes han difundido es que de alguna manera hay una conexión entre la religión y la ciencia. No la hay. ¿Sabes? Hay grupos que estudian religión y ciencia. Y hablan con otros grupos que estudian religión y ciencia. El punto es que he sido científico durante 30 años. Y nunca, ni una sola vez, he asistido a una reunión científica, un seminario científico, una clase científica donde se haya mencionado la palabra Dios. Simplemente es irrelevante. Como dice Stephen Weinberg, la mayoría de los científicos ni siquiera piensan lo suficiente en Dios para saber si son ateos. Mira, está bien, quiero decir, es un estereotipo sugerir que las personas de fe no son buenas personas. Por supuesto que eso es ridículo. Y al igual que es un estereotipo decir que las personas sin fe no son buenas personas, lo cual desafortunadamente en ciertas partes del mundo es una sentencia de muerte debido a la religión. ¿Por qué está mal causar dolor a otros miembros de tu especie? Los animales hacen eso todo el tiempo. El punto es que todas estas cosas se basan en la racionalidad. Las leyes de este país no están basadas en principios cristianos. Están basadas en argumentos racionales sobre qué causa el mayor beneficio para el mayor número de personas. No tiene nada de cristiano, ni de judío, ni de islámico. Se basa en la racionalidad.
Demasiado a menudo tienes razón. La ciencia no proporciona significado para las personas, ni asombro, ni un sentido de maravilla. Y hacemos un trabajo demasiado pobre para explicarlo. La ciencia es presentada principalmente por profesores de ciencia que se sienten incómodos con ella. Como algo que necesitas memorizar o algo que necesitas hacer para conseguir un mejor trabajo. O algo así. La ciencia no se presenta como algo que proporciona no solo ideas asombrosas, sino una historia maravillosa, una historia que, de hecho, para muchos científicos, compite con la Biblia de una manera muy efectiva, para ser franco al respecto. Y el problema es, y he ido a muchas universidades fundamentalistas en este país, y creo que he tenido más impacto allí cuando hago la simple afirmación de que no tienes que no creer en Dios para creer en la evolución. Y la razón por la que tengo un impacto allí es que tengo estudiantes que se me acercan y me han dicho que toda su vida, cada domingo, han escuchado lo contrario. Entonces, el problema que tiene la ciencia es, primero, que no estamos haciendo un buen trabajo presentando el asombro y la maravilla de la ciencia. Pero en segundo lugar, está siendo atacada semana tras semana por personas que le temen y nuevamente tal ataque que los datos tienen un muy cuando le dices a las personas que si aceptas esta teoría, no vas a creer en Dios. Las personas apagan sus mentes. Y especialmente los jóvenes apagarán sus mentes, y no es sorprendente, por lo tanto, que la mayoría de las personas en este país no creen en la evolución, porque se les ha dicho una mentira. Y por cierto, esa es la forma. Esa es la razón por la que tenía esto, ¿no? Lo siento. Esa es la razón por la que tenía esta imagen aquí. Por cierto, y deberías ir a la web, ir al sitio web de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Esta no es una pintura, esta es una imagen. Esta es una fotografía de Cassini de Saturno. Es un eclipse total del Sol. Como se ve desde Saturno. Pero lo más asombroso, y este proyector no tiene la resolución para verlo. Si miras esta imagen en esa imagen justo allí, verás un pequeño punto, un punto azul pálido que, por supuesto, es la Tierra. Y me parece que eso es la maravilla de la que deberíamos estar contándole a tus hijos, mostrándoles imágenes para entender nuestro lugar en el cosmos. La Tierra, el centro donde se libran todas nuestras pruebas vitales y tribulaciones. Batallas políticas y batallas morales. Es ese pequeño punto, ese frágil punto en un vacío oscuro. Quiero decir, ese es el tipo de historia que deberíamos contar para inspirar a nuestros hijos. Y creo, estoy de acuerdo contigo, no estamos haciendo un buen trabajo al respecto. La ciencia cambia lo que entendemos por palabras. Y cambia ese significado porque aprendemos sobre el universo. De hecho, hacemos progresos en la ciencia a diferencia de la teología. Y eso es porque podemos estar equivocados y podemos aprender. Y aprendemos del universo. Entonces, si hacemos la pregunta, y creo que quizás lo más ofensivo que dije inicialmente al principio, es que algo y nada no son cantidades teológicas o filosóficas, son cantidades físicas. La mayoría de las personas reconocen que algo es una cantidad física, pero se niegan a aceptar la idea de que nada podría ser una cantidad física, de alguna manera la ausencia de algo. Y lo que es notable y sorprendente en cierto sentido es cómo has habido una reacción a ello. Es que en este libro en particular, lo que intenté hacer no fue atacar las nociones teológicas, sino celebrar nuestra cambiante imagen de la realidad. Los asombrosos descubrimientos que se han hecho en los últimos 50 años. Algunos por personas aquí, por mi amigo Brian Schmidt, aquí, quien ganó el premio Nobel por su descubrimiento, que han cambiado completamente nuestra imagen del universo. Y han hecho plausible lo más notable e inesperado que puedas imaginar, que podrías empezar con absolutamente nada. Eso significa que a diferencia de lo que dijo el cardenal, y a diferencia de lo que argumentan algunas personas, no hay partículas, pero ni siquiera espacio vacío. Sin espacio en absoluto, y tal vez incluso sin leyes que rigen ese espacio. Y podemos entender plausiblemente cómo podrías llegar sin ningún milagro, sin ninguna necesidad de un creador, sin ninguna creación sobrenatural. Podrías producir todo lo que vemos y encuentro que el hecho de que sea plausible es notable. En el mismo sentido, que creo que las personas lo encontraron plausible cuando aprendí por primera vez sobre la evolución, el asombroso hecho de la diversidad de la vida. En la Tierra, que parece tan diseñada y compleja, podría surgir de un comienzo tan simple. Los seres humanos fueron claramente programados por la evolución para atribuir intencionalidad al mundo que los rodea.
Se infundía significado y propósito en todos los eventos cotidianos para dar sentido a un mundo peligroso, difícil e indiferente, por lo que teníamos rituales detrás del sol, la luna, los planetas, el viento, la tierra, los océanos en todas las sociedades. El aumento de nuestro entendimiento físico ha causado lentamente que nos deshagamos de esos muchos dioses. Ya no tenemos a Marte, el dios de la guerra, Poseidón, el dios griego del mar, Thor, el dios de las tormentas. Como ha dicho Michael, todos aquí, o tal vez todos, ahora son ateos con respecto a esos dioses. Y hay una razón para eso. La ciencia nos ha enseñado que en lugar de seres caprichosos, hay un orden en la naturaleza. Y ese orden no parece involucrar a una divinidad. No hay necesidad de una divinidad. Las leyes de la naturaleza descritas por las matemáticas hacen predicciones que nos permiten no solo predecir el futuro, sino controlarlo sin la necesidad de ningún truco sobrenatural. Y de hecho, me asombra que hacer la pregunta, ¿es Dios necesario?, de alguna manera sea algo malo. Cuando dejemos de hacer preguntas, eso será algo malo. La ciencia también nos ha enseñado que queremos creer, en las palabras de Fox Mulder. Y deberíamos ser escépticos con esos deseos. Como nos dijo el físico Richard Feynman, las personas más fáciles de engañar somos nosotros mismos. Como científicos, tenemos que entrenarnos para ser escépticos de querer creer. Y deberíamos intentar superar nuestra tendencia natural a asumir un significado especial para los eventos. Y los seres humanos también están inevitablemente programados para preguntar por qué, como hemos escuchado. Pero la pregunta del por qué está mal planteada. Porque presume propósito. Presume la respuesta a la pregunta antes de hacer la pregunta. ¿Y si no hay propósito? ¿Necesita haber un propósito? Y la ciencia nos dice que no hay evidencia de propósito. Entonces, la pregunta del por qué está mal planteada. Nuestros oponentes quieren evitar que el reloj avance, evitando la evidencia de la realidad, y por lo tanto la ciencia diciéndonos que no hay necesidad de propósito. Ha refutado la necesidad de Dios, y por eso deberías apoyar nuestra posición.